implica. ¿Qué es eso? O sea, yo que estoy hablando, les doy un mensaje, ustedes tienen que entenderlo. Para poder aplicar lo que es inferencia necesaria, siempre tenemos que entender estos dos factores. La inferencia necesaria tiene que ver con la implicación, que es el que habla, y la inferencia es el que escucha. O sea, ustedes que son los que escuchan, tienen que inferir, tienen que entender, tienen que sacar una consecuencia o una conclusión lógica. Recuerden que la inferencia necesaria es una conclusión inevitable, o sea, es algo que aunque no se digan esas palabras literalmente, se tiene que dar a entender. ¿Y por qué es importante la inferencia necesaria? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Hemos visto dos maneras para poder entender la Biblia. La primera manera, ¿cuál fue la que vimos? Hace 20 días. ¿Alguien se acuerda? La primera manera para poder entender la Biblia nos habla por medio de ¿qué? Jonathan, de mandamiento directo. Cante, toque, venga. Esos son mandamientos directos. Otra manera es la inferencia necesaria. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos la inferencia necesaria, esto nos ayuda para obtener una autoridad. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre autoridad para poder llevar a una práctica hoy en día. Pusimos el ejemplo de la cena. ¿Quién es capaz de explicarme por qué nosotros tomamos la cena el primer día de la semana? ¿Quién me puede explicar? A ver, hermano Alejandro, ¿me quiere ayudar? ¿Por qué usted toma la cena el primer día de la semana? Pero a ver, yo quiero que usted me explique, yo no sé nada de eso. ¿Cómo usted me convence o me explica de que hay que tomar la cena el primer día de la semana? A ver, prestemos toda atención aquí. ¿Cómo? ¿Qué dice el 1 Corintios? ¿Y a dónde? ¿Cuál pasaje? 11:24. ¿Qué dice? A ver, hermano Carlos, ¿sabe qué dice 11:24 de 1 Corintios? ¿Quién sabe qué dice 1 Corintios 11:24? Norvin. Porque vamos a leerlo. Dice así, hermano. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo me explica usted ese pasaje? A ver. Porque en el pasaje, hermano, en 24 al final, ahí nos da un mandamiento que dice hacer, no nos da el lugar de esquivar lo que tenga rodilla o. Pero yo lo puedo hacer cada mes o cómo hacer cada mes. Pues venimos a hecho. Pero es que ahí no dice que es el primer día de la semana. Pero también hablamos que teníamos que en el hecho. A la que le ayuda. 27. ¿Hechos qué? 27. ¿Qué dice el 27? El primer día de la semana de los que hicimos para hacer el pan. A ver, entonces ¿cómo me explica 1 Corintios 11:24 y Hechos 27? ¿Cómo me explica eso? Porque en Hechos 27, hermano, nos dice que es el primer día de la semana. ¿Ahí dice el primer día de la semana? No, pero es ahí donde está aplicando la clase que da, que es la inferencia necesaria que va a entender que. A ver, quiero que alguien me lea Hechos 27. ¿Quién lo tiene? Hechos 27. ¿Quién lo tiene? Léalo, hermana. Ahí, tengan un momentito. Don Alejandro, en Hechos 27, gracias, hermano. En Hechos 27 dice el primer día de la semana. Sí, pero entonces ¿qué? Explíqueme a qué tengo que hacer yo ahí. Reunirse. Pero ahí dice que cada primer día de la semana. ¿Ah? Dice cada primer día
primer día. Ahí dice. ¿Verdad? Primer día, A ver, no hay segundos primeros días. Cada semana tiene su primer día, en 2 días. Y si usted se reúne ahora, es de lógica que el otro día es el primer día de la semana. Amén. Excelente. Ok, esa es la idea. Así, ¿por qué? Porque 1 Corintios, capítulo 11, versículo 24, encontramos un mandamiento. Pero ahí no nos dice qué día. Entonces la gente dice, no podemos hacerlo cada mes, cada 8 días, ¿no? Porque Hechos 27 dice el primer día de la semana. Pero ahí no dice que cada primer día de la semana. Es verdad, no dice. Ahí se explica lo que es la inferencia necesaria. ¿Por qué? Si hoy es el primer día de la semana, ¿cuándo tenemos que tomar la cena del Señor? Cuando vuelva a caer el primer día de la semana. Amén. Eso es inferencia necesaria. Gracias, hermano. Lo felicito. Excelente. Así es. Ahora, siempre recuerden otro factor muy importante. Cuando el pasaje dice para partir el pan, esta expresión partir el pan es una forma hebraica y siempre lo que implicaba en la mente judía era que era una celebración, una cena. Y por estos dos pasajes, hermana Grete, ¿qué entiende usted por esos dos pasajes? ¿Lo podemos hacer cada año? ¿Cada mes? ¿Sí lo podemos hacer cada año? ¿O cada mes? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo que lo hagamos cada mes? ¿Ah? Ok, gracias. Cuando dice el pasaje, el primer día de la semana, eso excluye cualquier otro día. No da opción a ningún otro día de la semana que podamos reunirnos para tomar la cena del Señor. Igualmente con la colecta. ¿A dónde habla de la colecta? ¿Quién me dice por aquí? Allá, a ver, David, que quiere hablar tanto hoy. ¿A dónde dice que los cristianos recogían colecta el primer día de la semana? A ver, ¿quién me dice? 1 Corintios 16, versículo 1. ¿Qué dice? En cuanto a la ofrenda para los santos, hasta ahí. Hacer nosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya puesto. Ok. Ese pasaje nos enseña de que el primer día de la semana se reunían y recogían una colecta voluntaria. Pregunto, ¿es un mandamiento ahí que sea el primer día de la semana? ¿Por qué recogemos una colecta el primer día de la semana? Porque recuerden que históricamente, en el contexto que está hablando 1 Corintios 16, del 1 al 2, hubo un hambre en Jerusalén. Entonces, cuando Pablo se reúne ahí, en ese momento, era porque esa colecta le iban a mandar para Jerusalén. Pero ¿por qué nosotros recogemos colecta hoy en día? ¿Se acuerdan un pasaje que citamos? En el libro de Filipenses 4:9. ¿Por qué? Porque es un ejemplo aprobado. Es verdad, 1 Corintios 16, del 1 al 2, enseña que era una catástrofe que hubo y una necesidad para los hermanos en Jerusalén. Pero la iglesia continuó cada primer día haciendo esta práctica. ¿Y cómo lo aprendemos? Por el ejemplo, ojo a esta palabra, el ejemplo aprobado. ¿Qué significa eso? Una práctica que la iglesia estuvo haciendo y el Espíritu Santo aceptó que se siguiera haciendo. ¿Por qué? Vea lo que dice Filipenses 4:9. Pablo, ¿qué dice? ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? Dice el apóstol Pablo, todo lo que oíste, léalo, hermano. Dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ojo, Pablo dice, lo que aprendisteis, oísteis y visteis en mí, eso haced. Y da la razón por qué. Cuando ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué inferencia necesaria? ¿Qué entendemos ahí? ¿Qué entendemos? Sencillamente, que si yo no hago lo que Pablo enseñó, Dios no va a estar conmigo. Amén.
Y por eso ellos hicieron esta práctica y por eso nosotros tenemos una autoridad bíblica para pedir una colecta voluntaria, ojo, para los cristianos y únicamente el primer día de la semana. Amén. Siempre para todo esto necesitamos es la autoridad bíblica. Otro tema, bueno, vamos a ver una serie de pasajes. Ahora, ¿cómo sabemos que la iglesia tomaba la cena del Señor, recogía una colecta voluntaria, se predicaba, se cantaba, etcétera, etcétera? ¿Cómo? Cuando venimos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, ¿quién lo tiene por ahí? 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Léalo, hermano. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Gracias, ahí. Es muy importante que aprendan estos 4 pasajes son muy importantes. Ojo, tenemos que aprender a preguntarle a la Biblia. ¿El pasaje qué dice? ¿Qué dice ahí? En el 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto es comer. Deténgalo ahí. Cuando pues os reunís vosotros, hagámosle una pregunta al texto. ¿Cuándo se reunían? El pasaje no nos dice cuándo. ¿Verdad que no nos dice? Entonces es donde tenemos que buscar un apoyo en otro pasaje para ver cuándo se reunían. ¿Y cuál es el pasaje? ¿En qué? Hechos 27. Presten mucha atención. Vuelvo a repetirlo. Ese pasaje dice cuando os reunís, ok, pero no nos dice cuándo se reunían. En Hechos capítulo 20, versículo 7, encontramos que había un día específico que se reunían para unos mandamientos específicos. ¿Como cuál? El tomar la cena del Señor, el recoger la colecta voluntaria. Esos 2 pasajes son muy importantes saberlos explicar. Amén. ¿Me expliqué bien o no? Hermano Richard, que quiere tanto hablar hoy, explíqueme a ver. Explíqueme 1 Corintios 11:20. Cuando dice, cuando os reunís como iglesia, ¿cómo usted le dice a alguien que se reunían el primer día de la semana? ¿Cómo? Si el pasaje no está diciendo eso. Recuerdan que en el libro de Isaías hay un pasaje que dice, o sea, porque para todos tenemos que tener un apoyo. ¿Por qué agarramos un pasaje aquí y otro pasaje por aquí y nos unimos? Bueno, esa fue la manera como el Espíritu de Dios aceptó que Isaías interpretara. En el libro de Isaías, capítulo 10, hay un pasaje, no preciso bien el versículo ahorita, dice, línea, renglón tras renglón, línea tras línea, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí y un poquito acá. De esa manera es como los profetas interpretaban los mandamientos de Dios para poder transmitírselos al pueblo. Y esa es la regla que hemos aprendido por la palabra de Dios, cómo es que aplicamos esa regla. Entonces, en cuanto a la cena del Señor, el primer día de la semana, claro que sí. ¿Cuándo se reunían? ¿Cuándo se reunían? Hechos 11:20, no dice cuándo, pero nos apoyamos en Hechos capítulo 20, en Hechos 11:27, cuando se reunían como iglesia. ¿Por qué recogemos una colecta voluntaria? Un mandamiento para los cristianos. 1 Corintios capítulo 16, del 1 al 2. Amén. Y vamos a ver cómo Jesús, cuando Él enseñaba, Él pretendía que todo el mundo entendiera. Lucas capítulo 12, 54 y 56. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Lucas 12, 54
54 al 56. Léalo, hermano. Ok, dígale. Dice así: decía también a la multitud, cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócrita, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Pregunto, gracias, hermano. ¿A dónde está la diferencia necesaria? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Qué era lo que ellos no entendían? Jesús les está poniendo un ejemplo y les dice, cuando hay una nube, ustedes dicen, va a llover. Claro, llueve. Cuando hay unas ráfagas de viento, ustedes dicen, está soplando. Es porque el invierno viene. Y les dice Jesús, y vosotros no comprendéis o no entendéis los tiempos en los que vivís. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir con eso? A ver, ¿quién me dice? A ver, hermano Juan. Ahora se le mueve el teléfono. A ver, allá, hermana Alex, ¿qué entiende ahí? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? La clave está en esa palabra en el 56. ¿Cómo es que no sabéis discernir el tiempo en que vivís? O en que viven. ¿Cuál era el tiempo en que estaban viviendo? La venida del Mesías. Él, por inferencia necesaria, les está diciendo a ellos, vean lo que yo hago, vean lo que estoy haciendo. Estos son los tiempos que se profetizaron allá en la antigüedad. Inferencia necesaria. Por eso Jesús, cuando hablaba, Él le enseñaba a la gente y dejaba que la gente entendiera. Porque sabían distinguir o discernir. Es muy importante. Distinguir o discernir. Esto es inferir. Ellos podían entender el aspecto del cielo y de la tierra, pero no podían inferir que Jesús era el Cristo. ¿Y saben por qué? Porque los milagros que Jesús hacía, ellos no le prestaban atención. Entonces no sabían, o sea, sí sabían, pero no querían comprenderlo. Porque en el momento que ellos dijeran que Él era el Cristo, estaban diciendo, ok, estamos en el tiempo final. Amén. Es muy importante esto. Otro pasaje, Mateo 16. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Pero Él les dijo, al llegar la noche ustedes dicen, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirán más señal que la del profeta Jonás. Y los dejó y se fue. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Qué entienden ustedes? Para poder entender, entonces tenemos que ubicarnos como, está hablando de Jonás, y dice que no va a haber ninguna señal sino la de Jonás. Jonás allá, ¿qué le pasó a Jonás? 3 días y 3 noches en el pez. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Él iba a estar en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. La resurrección. Porque recuerden que había un grupo que no creían en la resurrección. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los que no creían en la resurrección? Los saduceos. Los saduceos. Los fariseos creían que había resurrección y que había espíritus. Los saduceos no creían ni en espíritus ni en la resurrección. Y eso fue lo que Jesús quiso decirles aquí. Ojo a este otro pasaje. Cuando Cristo enseñaba, y Jesús enseñó mucho, Él daba la enseñanza y le decía a la gente, bueno, entiendan, a ver, aquí está lo que estoy diciendo. Y vean, les voy a poner otro ejemplo muy importante.
Mateo 21, 42 al 45. Escuchen todos, porque voy a preguntar. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto, ojo, esto lo ha hecho el Señor, y a nuestros ojos estas maravillas. Por tanto les digo que el reino de los cielos les será quitado a ustedes para dárselos a gente que produzcan los frutos que deben dar. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. 45. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de él. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿A dónde está el tema central aquí? Cuando Jesús les dice a ellos en el 42: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Es como que les estuviera diciendo: ¿ustedes leyeron y no entendieron? Amén. Cuando Jesús dice: ¿nunca leísteis? Ahí es donde Jesús les está diciendo a ellos: bueno, ¿qué es lo que ustedes leen? ¿Qué es lo que entienden? Y hermanos, yo vuelvo a recalcar algo muy importante. La Biblia no es para leerla como el periódico, no. Hay que sacar el ratico. Vean, yo no quiero juzgar aquí a nadie, pero si usted está leyendo la Biblia y hay una palabra que no entiende, ahí tiene su celular, métase a Google, pone la palabrita y dice: esto quiere decir tal y tal cosa. Pero a veces, muy pocas veces se lee la Biblia, y cuando se medio lee la Biblia, hay palabras que no entendemos y las dejamos ahí. ¿Y por qué cuando estamos en otra actividad gastamos 4, 5 y más horas pegados al celular? Aprovechemos, hermano, en esto. Cuando Jesús les dice a ellos: nunca leyeron en las Escrituras, lo que Jesús quiso decirles a ellos que leyendo ellos podían entender lo que Dios les estaba diciendo. Lucas capítulo 10, versículos 25 y 28. Qué importante es este pasaje. Es muy importante este pasaje. Lucas 10, 25 y 28. ¿Lo tiene, hermano? Dice: en ese momento un intérprete de la ley se levantó para poner a Jesús a prueba y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Escuchen a esta palabra. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que Jesús quiso decir con esta pregunta? ¿Quién me dice? Un intérprete de la ley se le acercó a Jesús y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué hizo Jesús? La pregunta que hizo Jesús fue: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lee? ¿O qué leéis allí? Jesús lo que está diciendo con este pasaje es que la pregunta que usted me está haciendo a mí es ilógica, porque cuando usted lee la Torá, usted tiene que entender qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Esto es lo que se llama la inferencia necesaria. Y vea qué importante. Cuando Jesús en el 26 dice: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Y cómo leéis? ¿O qué leéis allí? El intérprete de la ley respondió: escuchen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué debe entender ahora? Esto es un juego de palabras muy importante. Jesús le hace una pregunta al intérprete de la ley y le dice: ¿qué está escrito en vuestra ley? ¿Cómo leéis? Esa es una pregunta que Jesús hace. Y vea cómo le responde el hombre a Jesús.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Inferencia necesaria. ¿Qué le quiso decir el intérprete de la ley a Jesús? Hermana Grete, ¿qué le quiso? Ojo, la pregunta, Jesús hace una pregunta. ¿Qué está escrito en vuestra ley? ¿Y cómo leéis? Y el hombre viene y cita la ley. Entonces, la pregunta, para que entendiera el hombre, Jesús se la hace al intérprete de la ley. Pero cuando él responde, ¿qué pasa con Jesús ahí? ¿Qué le está diciendo el intérprete a Jesús? Lo que le está diciendo es sencillo. Yo conozco la ley. La he leído y entiendo lo que se me está diciendo. Y la entendió también, que por eso la citó. Amén. Eso es inferencia necesaria. Jesús quedó claro, y vea en el versículo siguiente, 28, Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. O sea, lo que quiero enseñar es que nosotros no podemos pretender que la Biblia nos diga con puntos y comas, como explicaba en la clase anterior, como que yo le voy a enseñar a leer a Carlos, la C con la A, K, la S con la A, Sa. Junte las dos palabritas, casa. No, la Biblia no hace eso, hermanos. No hace eso. La Biblia me obliga a mí que cuando yo lea, yo tengo que entender. Tenemos que entender. Y eso es lo que Jesús quiso reflejar siempre en la gente. Que el que leía entendiera. Y si no entiende, pregunta. Amén. Inferencia necesaria. Mateo 4:7. Este pasaje es precioso. Mateo 4:7. Jesús le dijo, estamos hablando de cuando el diablo se le acerca a Jesús a tentarlo. Jesús le dijo, también está escrito, no provocarás a Yahvé tu Dios. Con esa palabra, ¿qué sucedía ahí? ¿Quién lo tiene? Esta es la versión pechita, lean la versión Reina Valera. Presten atención. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Gracias. Ojo, en el 4:7 es muy importante esta palabra. ¿Por qué? Porque en versículos anteriores el diablo le estaba ofreciendo a Jesús todos los reinos. Y le dijo, tírate. Porque, llame el 5, porque quiero que te entiendan esto muy importante. 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo. El 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Ojo, el diablo está citando las escrituras. Y lo que le está diciendo al oído suena lógico. Pero lo que pasó fue que citó las escrituras mal. ¿Entienden? Y por eso Jesús viene y ¿cómo se defendió Jesús con el diablo? Citando las escrituras. Y vean lo que le dice él en el 7. Escrito está también. Esto implica que Satanás usó mal las escrituras, porque Salmo 91, 11 y 12, vamos a leerlo. Salmo capítulo 91, 11 y 12. ¿Alguien que lo tenga por ahí? Salmo 91, 11 y 12. ¿Quién quiere leerlo?
Un momentito, lea. 91, 11 y 2. Acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Escucharon todos el pasaje? ¿Sí lo escucharon todos? El pasaje, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el pasaje de Salmo 91, 11 y 12? ¿Qué dice el pasaje? Vamos a leerlo otra vez. Léalo otra vez, porque yo quiero que todos escuchemos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿qué le dijo el diablo a Jesús? Lo llevó a un pináculo y le dijo, tírate, porque dice que el Señor lo guardará. No, el Salmo no está hablando de eso. El Salmo está hablando de que el Señor va a guardar mis caminos, o sea, mi forma de vivir. Cuando yo, como vivo, Él me va a guiar siempre por el camino recto. No está diciendo lo que Satanás quiso decirle a Jesús. Y lo más importante, hermanos, en todo esto, es que cada que Jesús quería defenderse, digámoslo así, Él citaba las Escrituras. Él enseñaba con las Escrituras. Pregunto, ¿acaso Jesús le dijo al diablo, no, diablo, tú estás citando mal las Escrituras? Eso no dice las Escrituras. ¿Verdad que no dijo eso? Pero el diablo entendió cuando Jesús le dijo, escrito está, el diablo automáticamente entendió, que dijo, sí, claro, este hombre sabe las Escrituras, porque cité mal las Escrituras. Lo que quiero explicar es que cuando se habla de inferencia necesaria, no es como una receta de cocina. Hagamos un pastel, échenle una cucharadita de sal, un bicarbonato, 2 huevos, harina, revuélvalo. No, la Biblia no trabaja así. Aquí es donde nos pones a funcionar siempre la mente. ¿Y qué es? Tenemos que entender. Eso es lo que Dios quiere que sus siervos y sus siervas, sus hijos, entiendan cuando leen. Porque quiero recalcar, Jesús nunca le dijo al diablo, Satanás, usted citó mal las Escrituras. No dijo. Y por eso cuando estudiamos con algún grupo denominacional, hay que tener mucho cuidado cuando citan las Escrituras. Y les voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que el hombre es salvo solamente por fe. Efesios 2:8 dice que nosotros no somos salvos por obras, sino solamente por fe. Amén. Todo el mundo dice sí, amén. ¿Sí? Así dice la Biblia. Pero si usted va a las Escrituras, la Biblia no dice eso. Vamos a leerlo. Efesios 2:8. Es que lo que yo quiero es que aprendamos a escuchar, pero a entender. Ese es el propósito de esta clase. Efesios 2:8. Ustedes ven en la radio, en la televisión, que citan siempre este pasaje y le dicen a la gente, ve, la Biblia dice que el hombre es salvo solamente por fe, sin nada de obras. Léamelo. ¿Quién lo tiene? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Hermana Marta, dice ahí que somos salvos solamente por medio de la fe, ¿sí o no? Hermana, ¿somos salvos solamente por medio de la fe? ¿Dice Efesios 2:8? ¿O no? ¿O sí? ¿Sí? No. Vamos a sacar una nueva doctrina aquí. Vuelva y lea, hermano, a ver. Escuchen bien el pasaje. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos solamente por fe, hermana Levis. Pero el pasaje dice que sí, que somos salvos
no somos salvos por gracia, sino solamente por fe. Eso dice el pasaje. Hermanos, por medio, por medio. Ah, esa es la clave. Y lo mismo le pasó a Jesús con Satanás. Una palabrita cambia el sentido de todo. O sea, lo que el pasaje está diciendo es que aparte de las obras necesitamos, la fe es un medio, pero no es el único medio. Amén. Ese es el punto para poder interpretar la Biblia. Y cada que escuchamos a alguien, cuando estamos hablando de la Biblia y la gente dice, es que la Biblia dice tal cosa, bueno, despacio, saquemos el pasaje y leámoslo. La Biblia dice que hay que pagar el diezmo hoy en día. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermana Marta. Malaquías 3, 8 y 6. Usted le roba a Dios porque no paga el diezmo. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 10. Ustedes le están robando a Dios. Hay que pagar el diezmo. ¿Quién lo tiene ahí rápidamente? Malaquías capítulo 3, del 6 al 10. Léalo, hermana. Préstenme atención a este pasaje todos. Porque yo Jehová no cambio por esto. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis aportado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición contra vosotros, la nación toda me habéis robado. ¿Dice la Biblia o no dice la Biblia que vosotros sois malditos porque le están robando a Dios? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo acabamos de leer o no? ¿Sí lo dice o no lo dice? A ver, ¿por qué usted no paga el diezmo? Si la Biblia dice que hay que pagar el diezmo. ¿Por qué usted no paga el diezmo, hermana Marta? Si el pasaje lo acabo de leer o no. Dice que vosotros sois malditos con maldición porque vosotros me habéis robado. ¿A dónde dice eso la Biblia? ¿A dónde dice eso? ¿Se dan cuenta? El problema es que no escuchamos. ¿Qué dice el pasaje? Hay una palabra que es clave solamente. Vosotros me habéis robado, ¿sí? ¿Quién es? Preguntémosle al pasaje. ¿Quién es vosotros en ese pasaje? ¿Usted y yo? La nación. Y escuchen. Dice muy claramente en singular, vosotros, bueno, pues esa es otra versión, parafraseada, ok, pero es lo mismo. Pero cuando dice vosotros, la nación, está en singular. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo Mateo 28, 19? ¿Qué dijo Jesús Mateo 28, 19? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Y predicar qué? Hermano. Ojo, Mateo 28, 19 dice, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Ese es un mandamiento para todas las naciones. Cuando venimos a Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice, vosotros, la nación, una, me habéis robado. Está hablando únicamente con la nación judía. Está hablando bajo la ley. Amén. Por eso ese pasaje no me lo pueden aplicar ustedes a mí hoy. Solo hay que aprender a escuchar. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? ¿Cómo leéis? ¿Cómo entendéis? Amén. Mateo 23, 23. Vamos a leer Mateo 23, 23. Tiempo se fue, no importa. Pero vamos a seguir. Mateo 23, 23. ¿Quién lo tiene? A ver, Javier. Escuchen todo el pasaje. Dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta
y el eneldo y el camino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pregunto, ¿Jesús pagó el diezmo, sí o no? Hermana Gretel, ¿por qué usted no paga el diezmo? Si Jesús lo pagó, y ahí vemos el ejemplo de Jesús. No dijo Jesús, ojo, ejemplo sentado. Hay que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué no paga usted el diezmo? Mateo 23:23 dice que hay que pagar el diezmo porque Jesús pagó el diezmo. ¿Ah? Bueno, está bien ese argumento, pero el pasaje dice que hay que pagar el diezmo, ¿no? ¿Pero qué dice el pasaje? Está bien, Jesús, ok, yo se lo voy a aceptar. Jesús está bajo la ley, está bien, pero entonces ¿no puedo pagar el diezmo o sí? Pero Jesús dijo, escuchen, dice que vosotros dejáis lo más importante de qué. ¿De qué? ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Qué está diciendo Jesús? Hay dos enseñanzas de Jesús ahí muy importantes. Lo que dice la hermana es correcto. Jesús estaba bajo la ley, no hay problema. Pero ¿qué dice el pasaje en sí? ¿Qué entienden ustedes cuando leen ese pasaje? ¿Por qué no lo podemos aplicar hoy en día? Porque el pasaje está diciendo que el diezmo está en la ley. Dice, porque dejáis lo más importante de la ley. Eso es lo que dice el pasaje. De la ley. Y explica qué era el diezmo. Amén. Solo es de escuchar y entender el pasaje. Y a eso le agregamos lo que dice la hermana. Jesús estaba bajo la ley y por eso no tenemos que pagar el diezmo. ¿Por qué explico esto? Porque usted ve que este pasaje en la radio, en la televisión, por internet, se lo citan a todo el mundo y le dicen, ven, Jesús pagó el diezmo. Hay que pagar el diezmo. Bueno, ahora otra pregunta. ¿Por qué Jesús pagó el diezmo? ¿Por qué Jesús guardó el sábado? ¿Hermana Fidelia? Porque era la ley en ese momento cuando él vino aquí. ¿Y qué tiene que ser la ley? Y era la ley que le había dejado Abraham a todos los demás, ¿no fue? ¿Pero por qué Jesús guardó la ley? Porque él tenía que dar el ejemplo, ¿no? ¿Pero quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Porque era judío. Está bien. Y grábese en eso. Jesús guardó el sábado. Claro que guardó el sábado. Jesús pagó el diezmo. Claro que pagó el diezmo. ¿Pero por qué? Porque la ley mandaba todos sus rituales al pueblo judío literal. Somos judíos espirituales, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no pagamos el diezmo? ¿Por qué no guardamos el sábado? Igual, porque ese mandamiento fue dado a una nación literal, no a judíos espirituales, sino a judíos literales. Por eso nosotros no guardamos la ley, por eso no guardamos el sábado, por eso no pagamos el diezmo, aunque Jesús lo hizo, ¿sí? Un pasaje en la Biblia que me diga, escuchen, que Jesús vivió y murió bajo la ley. Un pasaje necesito nomás. Porque hasta aquí no me... Ya casi me convencen, todavía no me han convencido. Ya casi estoy. A ver, un pasaje en el Nuevo Testamento que nos diga que Jesús nació y murió bajo la ley. Lo que sé que está en Gálatas. ¿En dónde? Gálatas. Bueno, en Gálatas, del 1 al 6 y cualquier lado. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, grábese en este pasaje. Es muy importante para poder apoyar lo que estamos diciendo. Hermano, los adventistas usan mucho ese pasaje que dice que Jesús no vino a abolir las leyes. Tal vez ahí a uno medio lo confunde, a mí me vieron confundiendo, pero... Es que cuando Jesús estaba hablando de Mateo 5, 17 y 18, recuerden que Él está vivo.
Y como él era judío, él no podía estar en contra de la ley. En el momento que él está hablando ahí, él tenía que guardar la ley y la cumplió. Lucas 24:44 dice que yo no he venido, dice que todo lo que era necesario que se cumpliera todo lo escrito de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. ¿Por qué Jesús dijo que no vino a abrogar la ley? Porque él estaba vivo. Él cumple la ley. Y cuando él cumple la ley, en la cruz es donde hay un cambio de pacto. Empieza el nuevo pacto. Ojo, no un pacto renovado, sino el nuevo pacto. Amén. ¿Quién me va a leer Gálatas 4:5? Léalo. Presten atención a este pasaje. Capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, bueno, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Deténgase ahí. Preguntémosle al texto. Preguntémosle al texto. ¿Cuál cumplimiento del tiempo? ¿Cuál? El nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías. Siga. Dice, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo. Deténgalo aquí. Nacido de mujer. ¿Por qué nacido de mujer? Habían dos profecías. Isaías 7:9, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Su nombre sería llamado Emanuel. Isaías 9:6. Isaías 7:12 dice, porque una virgen concebirá un niño. Cuando Gálatas está hablando de eso, está citando el cumplimiento de esas profecías. Siga. Y nacido bajo la ley. Permítame, ¿nacido bajo qué? Es muy importante que subraye esa palabra. Entonces ese pasaje me está diciendo que Jesús nació bajo la ley. Siga. Para que perdiese a los que estaban bajo la ley. La palabra para, versículo 5, para. El propósito de todo lo del versículo 4 era un propósito. ¿Cuál era? Redimir a todos los que ¿qué? Lea, 5. Para que perdiese a los que están bajo la ley. ¿Y por qué a los que están bajo la ley? ¿Por qué? Deténgalo ahí, ¿por qué? Es que hay que preguntarle al texto. ¿Por qué Jesús vino a redimir a los que estaban bajo la ley? Porque recuerde que Hebreos capítulo 10, del 1 al 4, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaba el perdón de los pecados. Se necesitó el sacrificio de Jesús, ese sacrificio perfecto para que el hombre entrara a la vida eterna. Por eso el pasaje dice eso. Termine. A fin de que recibiésemos la oración de hijos. El propósito es de que nos hiciéramos hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? Creyendo, arrepintiéndonos, bautizándonos para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. Amén. ¿Se dan cuenta cómo es que hay que, no es de leer el pasaje, es que hay que preguntarle al pasaje, hay que pedirle respuestas a la Biblia, pero hay que sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios? Y eso es lo que Jesús quiere. Y el propósito mío con este estudio sobre inferencia necesaria es eso. Que no leamos la Biblia, sino que cuando leamos y no entendamos, hagamos una pausa. Bueno, ¿de qué está hablando aquí? ¿Por qué está hablando? ¿A quién le estamos hablando? Ojalá todos ustedes puedan venir en la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a hablar de esto mismo, pero desde otro punto de vista. ¿Dónde es que la Biblia habla de la edad patriarcal, la edad mosaica y la edad cristiana? Si ustedes aprenden a manejar esto, créanme, hermanos, nadie en la vida nos va a enredar con respecto a las cosas de Dios. Pero esto requiere esfuerzo, esto requiere estudio de la palabra. Amén. Que Dios me los bendiga.